Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Muy bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Todo muy bien también, gracias a Dios. Bueno, la idea, muchachos, es que vamos a hablar un ratico acerca ya de este tipo de proceso, ¿verdad? Que ya es la creación como tal de la empresa o algún tipo de sociedad que ustedes se proyecten para todo el tema de la operatividad del proyecto, ¿sí? Como les había mencionado anteriormente, todo proyecto, después de su formulación, estructuración y evaluación, entonces la idea es que exista algún tipo de figura que lo, que lo opere, ¿verdad? Entonces la idea es empezar a mirar algunos tipos de empresas o sociedades con los cuales, pues lógicamente ustedes se sientan más identificados y ya empezamos como a enrutar o a determinar qué tipo de sociedad o de empresa es como la más adecuada para el tema del proyecto que nosotros estamos estructurando. Entonces tenemos que dentro de todo este tipo de procesos empresariales, ¿sí? Existen dos tipos de modalidades, empresas y sociedades, ¿verdad? O lo podemos dividir en empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, ¿sí? La única diferencia que existe es que las empresas con ánimo de lucro, pues los socios o los que hacen parte de una organización, cada cierto tiempo, pues lógicamente eso lo determinan los socios, se reparten o se dividen las utilidades que ha generado la empresa. Y las empresas sin ánimo de lucro, se tiene una gestión de recursos, se debe de realizar pues todo ese tema de gestión de recursos y al final las utilidades que se obtengan se redistribuyen o se reinvierten para el mejoramiento de los procesos, ¿sí? Eso también son figuras que existen precisamente como para generar un poco más de crecimiento o de dinamización empresarial en los procesos productivos, ¿sí? Entonces, ahí, según la legislación colombiana, existen unas modalidades o unas figuras que están directamente relacionadas con la conformación de una empresa o de una sociedad. Entonces, eh, este tipo de concepto de empresa es un concepto bastante general. Una empresa es una unidad económica social, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Porque se debe de gestionar recursos, pero también debe de generar un impacto, ya sea o debe de tener un enfoque frente a las características, frente a las características, pues lógicamente que va a determinar ese tipo de empresa, ¿sí? ¿Quiénes integran pues la empresa? El capital humano, que es uno de los más valiosos que tienen en las empresas o que se tiene en la empresa, todo lo relacionado con la materia prima o materiales, ¿sí? O activos que tenga la empresa y procesos también técnicos, ¿verdad? Como estandarización, como algún tipo de, de elemento específico que pueda lograr algún tipo de estandarización en la empresa. ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Generar utilidades, ¿verdad? A través de la participación en el mercado de bienes o servicios, independientemente si es con ánimo o sin ánimo de lucro. O también generar o realizar un impacto en la sociedad que determine ¿sí? Un beneficio para una comunidad específica o un beneficio común, etcétera, etcétera. ¿Sí? La diferencia entre las sociedades y las empresas, como les había comentado, las empresas son entidades o entes u organizaciones que determinan o que se determinan a través de qué? De unos procesos con énfasis en todo lo relacionado con recaudar algún tipo de activos, o sea, con ánimo de lucro, y después repartírselos como utilidad dentro del grupo de socios, ¿sí? Las empresas se determinan a través de una actividad económica, ¿sí? Esto
pues lógicamente lo determina todo lo que tiene que ver las cámaras de comercio y los códigos de información también financiera, todo ese tema relacionado con los procesos que están directamente ligados con las actividades económicas como tal. El tema de la transformación, circulación y administración, eso lo determinan las empresas. ¿Qué es lo que se va a hacer, verdad? Si van a hacer procesos de transformación, si hay algún tipo de circulación de alguna información como tal, o administración de algunos bienes o recursos frente a todo lo relacionado que esté directamente ligado a su actividad económica, ¿sí? Según el artículo 25 del Código de Comercio, las empresas se determinan, empresas para la producción o explotación y empresas para la custodia de bienes, ¿verdad? Que es todo lo relacionado con las prestaciones de los servicios. Y la otra cara de la moneda, por llamarlo de esa manera, son las sociedades, ¿sí? Entonces, está determinada por cooperativas, ¿verdad? Formar grupos o comunidades, también dentro de todo lo relacionado para la formación de esos grupos focales como tal, donde se agrupan un ciertos gremios o ciertos productores para desarrollar todo lo relacionado con esas características, ¿sí? Con esas características para generar un bien común. Por ejemplo, aquí en Urabá se han generado diferentes sociedades o diferentes tipos de organizaciones sin ánimo de lucro que han ayudado al crecimiento, ¿verdad? Todo el crecimiento relacionado con la participación en el mercado de ciertas características y eh, dentro de todas las condiciones para el mejoramiento de algunos procesos productivos. Por ejemplo, aquí en algunos sectores, por ejemplo, hablemos del sector plátano, ¿sí? De los productores plataneros aquí en Urabá, ya mire que el tema de los platanicultores ha ido evolucionando de manera sistemática, de manera gradual, frente a ciertas características que han conllevado a la agrupación, ¿sí? A la agrupación de esos productores. Porque un productor, qué sé yo, que esté en el municipio de Turbo, donde se saca la gran mayoría del plátano de aquí de la zona de Urabá, entonces, de un solo productor con media hectárea, con una hectárea, quizás no genera un gran impacto para los potenciales compradores. Pero si se reúnen, si se conforma un grupo o se conforma ese tipo de sociedad específica relacionando o integrando a esos pequeños productores, que es lo que se ha venido haciendo, entonces ya se reúnen 30, 40, 50 productores que tienen una hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, etcétera. Entonces ya la sumatoria de su producción ya va a ser más atractivo, pues lógicamente para un comprador. Y eso repercute en eliminación de algunas barreras, ¿sí? Que pueden limitar las utilidades de ese tipo de productores. Por ejemplo, todo el tema de intermediación, ¿sí? Entonces, también pueden realizar algún tipo de propuestas frente al tema de precios, frente al tema de volúmenes de producción, frente al tema de entrega de los productos. Bueno, ya hay muchísimas ventajas cuando se empiezan a conformar, ¿sí? De manera organizada, de manera cooperativa, este tipo de grupos o de productores que generen para generar de pronto mayores beneficios en los procesos productivos como tal, ¿sí? Entonces, eh, ese tipo de sociedades, pues lógicamente aportan en dinero, aportan en trabajo o algunos tipos de bienes que ellos determinen frente a los procesos. Por ejemplo, esos grupos asociativos o esas sociedades como tal determinan también un gasto frente a la parte administrativa. Entonces ellos también, la parte administrativa, los que administran ese tipo de sociedades, o ese tipo de cooperativas, agremiaciones, etcétera, entonces también determinan un proceso de gestión de recursos, donde se puede aportar en dinero o sencillamente las personas pueden realizar trabajos y con esos trabajos están aportando pues a ese tipo de sociedad, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? Frente a las sociedades como tal, todo lo relacionado con las utilidades,
¿sí? Con las utilidades, pues lógicamente los productores por la venta de sus productos tienen unas utilidades, tienen unos pagos, ¿sí? Pero esa repartición de esas utilidades generan una reinversión en el proceso como tal de la sociedad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros debemos de determinar o debemos de conocer cuáles son, o más bien, cómo nosotros podemos enfocar desde ya la estructuración del proyecto que se hizo, nosotros cómo vamos a operar ese proyecto, si es por una entidad con ánimo de lucro o una entidad sin ánimo de lucro. Entonces ya ahí la determinamos. Entonces aquí tenemos algunos procesos empresariales. En este caso, perdón, algunas formalizaciones empresariales. Tenemos una sociedad comercial. Una sociedad comercial es un contrato, ¿verdad? Que se hace a través de dos o más personas. Entonces, que se comprometen a hacer aportes en dinero, en especie o trabajo. ¿Para qué? Para formar una persona jurídica. Cuando ya nosotros nos conformamos con una persona, en una persona jurídica, recuerden que nosotros debemos de empezar a pagar algún tipo de impuestos, ¿sí? Por eso es que todo el tema de la SOMAC y todo ese, las personas en algunos municipios que tienen el aval para realizar todo lo relacionado de la formalización de SOMAC o que de pronto realizan todo lo que tiene que ver mejor organizan una empresa sin ánimo de lucro, es precisamente como para empezar a reducir, ¿sí? O que se pueda empezar a reducir algún tipo de gasto adicional en el tema de impuestos, ¿sí? Eso no quiere decir que se esté evadiendo impuestos, ni mucho menos, sino que tiene el gobierno genera unos beneficios para ese tipo de empresas. Por ejemplo, la reducción de algún tipo de impuesto como el IVA, como todo el tema relacionado con las características, características de declaración, bueno, un montón de pronto de beneficios que el gobierno determina en la creación de entidades sin ánimo de lucro. Las entidades con ánimo de lucro, las sociedades comerciales como tal, ya sí son empresas jurídicas y deben de aportar todo lo que tiene que ver o tienen que generar sus aportes de ley frente a toda la dinámica empresarial que se determina, ¿sí? Tenemos otro tipo de empresa, la empresa unipersonal, ¿verdad? Una empresa unipersonal, en este caso puede ser una persona natural o una persona jurídica que reúna, pues lógicamente, esas cualidades para realizar actividades comerciales, ¿sí? Entonces, acá también, recuerden que hoy en día, con todo este tema de las NIF, de las normas internacionales de información financiera, entonces, y todo el tema de la DIAN acá en Colombia ya está regulando como todas esas empresas o personas que estén haciendo movimientos de alta suma o de movimientos de dinero, pues ya empiezan a revisar o empiezan a mirar que la misma dinámica de la actividad comercial los obliga, los obliga a conformarse o a formalizarse legalmente, ¿sí? Entonces aquí tenemos una empresa unipersonal conformada pues lógicamente por una persona. Esta empresa debe de tener un registro mercantil ante Cámara de Comercio. Recuerden que hoy en día la gran mayoría de las empresas ya nos está exigiendo los procesos productivos o los mismos procesos empresariales, nos está exigiendo todo el tema de facturación. Ya el tema de facturación electrónica también está casi que en todas partes, ya inclusive hasta las pequeñas tiendas deberían de generar ese tipo de facturación electrónica. ¿Por qué? Porque la DIAN cruza toda la información. Por ejemplo, ellos le compran a Alpina, ¿verdad? Y Alpina les debe de generar a ellos, pues la venta que le hace Alpina o en este caso la intermediación o el que tiene la franquicia de Alpina en la zona, debe de generar una factura. Y esa factura, la DIAN les exige que sea facturación electrónica. Entonces, después, más adelante, esa información por allá la cruzan y si la empresa a la que le vendieron no factura electrónicamente, entonces no tiene cómo descontarse todo el tema del IVA y todo ese tema de los impuestos que el gobierno
determina. Entonces, por eso es que ya hoy en día la gran mayoría de las operaciones empresariales o de la dinamización empresarial como tal, entonces deben estar formalizadas. Por eso es que eh, realizar, no, que yo voy a montar un negocio, sí, pero si usted no formaliza el negocio, puede que desde desde la alcaldía, desde todo este tema que regula este tipo de proceso, también le hagan una revisión o le hagan una visita. Bueno, usted no está formalizado, está evadiendo impuestos, no tiene algún tipo de formalización como tal y puede acarrear algún tipo de multa o cierre temporal del establecimiento hasta que haga la formalización. Entonces, eso es lo que se busca hoy en día. Lo que busca hoy en día todo este tema de las empresas y de las entidades que regulan este tipo de procesos es que nadie se quede, por decirlo de alguna forma, nadie se quede por fuera de los impuestos que el gobierno exige frente a todo el tema de actividades económicas como tal, ¿sí? Lo que se quiere lograr en algún momento, que eso puede ser que sea perjudicial para algunos o beneficioso para otros, es que todos con la facturación electrónica, todos los movimientos que nosotros hagamos, desde la parte, inclusive desde la parte personal hasta la parte empresarial, toda la DIAN o este tipo de entidades que regulen los procesos se conozcan, ¿sí? Para llegar algún día, de pronto como en otros países desarrollados que ni siquiera tienen que buscar a un contador para que les realice como los procesos, sino que ya la declaración de renta te llega a tu correo y porque ellos cruzan toda la información todos los movimientos financieros que tú haces, ¿sí? Entonces puede que eso sea beneficioso para algunos, pero puede que sea perjudicial para otros, ¿sí? Entonces, eso es lo que se determina, pues, en todo el tema de gestión empresarial o todo el tema de dinamización empresarial u organizacional. Tenemos otro tipo de empresas que se llama empresas asociativas de trabajo, ¿sí? Las empresas asociativas de trabajo son organizaciones económicas productivas. Entonces, acá el socio, ¿verdad? El socio puede que no tenga, puede que no tenga recursos, puede que no tenga dinero, puede que no tenga plata, pero sí puede aportar capacidad laboral, ¿sí? Entonces, aporte desde manos de obra, aporte de algún tipo de intelecto que tenga la persona, que yo sé procesos de programación, bueno, eso es el aporte y pues lógicamente eso se cuantifica, ¿sí? Entonces, frente a eso, vea que aquí dice todo la parte tecnológica o destreza que tengan las personas. Entonces, aquí dentro de las empresas asociativas de trabajo se determinan como todas esas características que están directamente ligados a los procesos que van con el patrimonio y están directamente integrados con el patrimonio y con las utilidades como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se regula el patrimonio en las empresas asociativas de trabajo? ¿Sí? Reservas que constituyan a fin de preservar la estabilidad económica y de la empresa, o sea, de esos aportes que se hagan o auxilios o donaciones recibidas. Por eso es que se debe de gestionar recursos. Vea, en todas las empresas, así sean asociaciones, así sean con ánimo de lucro, se debe de hacer gestión de recursos, pues lógicamente para mantener el punto de equilibrio de los procesos que se determinan en la organización. Eh, en caso tal de que una empresa asociativa de trabajo llegue a liquidarse, la parte del patrimonio que esté constituido por auxilios y donaciones, este deberá de devolverse al Estado a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entonces, por eso es que en algunos casos hay algunas empresas que hacen aportes, ¿sí? Hacen aporte a este tipo de entidades y lo que se busca es que, o el objetivo de este tipo de empresas no es que se liquiden, ¿sí? Porque siempre buscan como alternativas para mantenerse activos en el mercado, pero en caso tal de que pase, pues lógicamente ahí se debe de tomar como esa decisión de devolver esos recursos al Estado. Que eso se haga, sí se hace de cierta manera, pues eso no es así como tan sencillo que yo tengo que devolver todo, pero sí se hace como un arqueo de los activos, se hace un arqueo, pues lógicamente un inventario de lo que se tiene y ese tipo de recursos o ese tipo de elementos se cuantifica y se revierte, en este caso, al Estado, se devuelve al Estado a través de
del SENA o a través de alguna otra entidad que requiera este tipo de proceso. Eso en este caso es bastante complejo, por eso es que se debe de analizar muy bien el tipo de empresa que yo quisiera de pronto o que yo proyecto conformar o formalizar, porque tienen algunas características o tienen algunas condiciones de pronto que desconocemos. Por eso es que yo a todos les digo, vea, antes de formalizarse, no, que yo quiero montar una empresa, que yo quiero, que yo quiero realizar todo lo relacionado con la parte de conformar o formalizarme. Yo les digo, analicen muy bien la situación porque sería un acto irresponsable de mi parte decirle, no, tiene que formalizar, tiene que formalizarse, tiene que ir a Cámara de Comercio, crear su empresa, realizar todo lo relacionado con las características que tiene que ver con, 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 con la legalización o formalización para ser más competitivos en el mercado. Puede que sí, eso es lo ideal, pero también se les explica a las personas todo lo que tiene también que entenderse frente a los requisitos legales y a los compromisos contractuales que se realizan al momento de formalizar una empresa. ¿Sí? A mí me pasó en algún momento, se creó una empresa, creamos una empresa, apenas estábamos como muy de pronto básicos en ese tipo de proceso, cada quien cogió por su lado, la empresa nunca la disolvimos, ¿sí? Nunca la liquidamos y después le llegó al representante legal, le llegué o no, le embargaron la cuenta cuando empezó a trabajar esa persona y vamos a ver que desde la DIAN lo habían multado porque nunca se había presentado ni una declaración, así uno no alcance los niveles económicos, o sea, o en este caso de movimientos de recursos, los informes o los formularios ante la DIAN se deben de presentar en cero, ¿sí? O sea que no se alcanzó con el tope mínimo para declarar o para pagar algún tipo de impuesto, etcétera, etcétera. Entonces se debe de presentar así, se debe presentar así la empresa esté en cero. Entonces llegó la multa y ahí nos tocó a todos empezar a buscar para pagar ese tipo de multa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender frente a la conformación o formalización, ¿sí? Ya nosotros aquí, pues lógicamente haremos la proyección de pronto qué tipo de empresa nos conviene más estructurar, ¿sí? De acuerdo a la actividad que nosotros vamos a desarrollar y pues se dejaría aquí planteado, ¿sí? Tenemos otra empresa que es la empresa con responsabilidad limitada o la empresa limitada que nosotros conocemos normalmente. En este caso son sociedades de tipo capitalista y mercantil, ¿sí? En el que lo que aportan los socios, ¿sí? Está dividido en participaciones sociales dentro de la empresa, o sea, como unas acciones. Y quienes no responderán personalmente de las deudas sociales, ¿verdad? En este caso, la responsabilidad limitada recae sobre algunas características, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, dependiendo lo que yo invierta, asimismo, yo voy a responder por mi inversión. Pero no podemos responder, o la misma ley cobija, que dentro de las condiciones de la creación de esa empresa, personalmente, o sea, con mis bienes personales, casa, carro, cuentas, yo no puedo, en este caso, yo no puedo responder por eso, en caso tal de que la empresa se quiebre o en caso tal de que la empresa se declare en quiebra, etcétera, etcétera, ¿verdad? O en insolvencia económica, como se conoce hoy en día. ¿Qué pasa ahí? Ahí se hacen unos acuerdos, ¿sí? Se deben hacer unos acuerdos que yo soy responsable de un porcentaje de la empresa y dentro de todos los compromisos, dentro de todos en este caso, los parámetros que se definen, yo miro en caso tal de que suceda algo, cómo se va a responder por esas acciones o por esas participaciones sociales dentro de la organización, ¿sí?
Esto también blinda a algunos inversionistas frente a todo lo que tiene que ver con las características del desarrollo de la empresa como tal, en caso tal de que esa empresa no evolucione de manera positiva. Tenemos otro tipo de empresa, que es la sociedad anónima, ¿sí? Entonces, esta es una de las figuras más utilizadas, ¿sí? Y en este caso está conformada por varios socios que no puede ser menor a 5, ¿sí? Y el máximo sí es ilimitado, ¿verdad? Entonces, en este caso, las sociedades anónimas determinan, eh, hay inversionistas que únicamente son capitalistas dentro del proceso, pero no quieren figurar públicamente que son accionistas de ciertas empresas. Simplemente ellos determinan qué participación quieren hacer y, lógicamente, tienen unas figuras internas, ¿verdad? Una junta de socios, tienen todo lo relacionado con la parte de presidencia, etcétera, etcétera. Y entonces ellos aportan de manera voluntaria y de manera libre, ¿sí? Frente a todo lo relacionado con las acciones o con la representación que quieren tener en la empresa. Sí, esto es más que todo, de pronto, que no figuren públicamente frente a algún tipo de actividades, ¿sí? De pronto que no quieran, que son grupos empresariales, y esos grupos empresariales a veces no determinan quiénes son los que están detrás de ese tipo de procesos. Entonces, por eso los declaran como sociedades anónimas para que no represente de pronto figuras públicas frente a todo lo relacionado con esas características que tienen este tipo de sociedades, ¿sí? En este caso, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, puede que si tenemos algunos inversionistas o algunos grupos de inversionistas que quieran invertir en el desarrollo del proyecto como tal, entonces pues, esos grupos de inversionistas me pueden decir, bueno, yo invierto aquí, pero conforme o formalícese como una sociedad anónima, nosotros estamos prestos a realizar pues todo el tema de inversión y aportes o de recursos frente a todo el proceso, pero nosotros no queremos figurar públicamente que somos parte o que somos dueños de esta empresa, ¿sí? Entonces, ahí la Constitución o la parte legal, la parte jurídica o normativa, también ampara todo este tipo de procesos relacionados con las características organizacionales de este tipo de sociedades. Tenemos otro tipo de empresas, estas son las cooperativas. Las cooperativas son empresas asociativas sin ánimo de lucro. Estas cooperativas hoy en día eh, las utilizan mucho. Las utilizan mucho porque, como les había dicho ahorita, este tipo de procesos busca es un bien común, ¿verdad? De pronto el mejoramiento o la agrupación de algunas personas que para mejorar algún tipo de sistema de producción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Urabá hay muchas cooperativas en este tema relacionado con las principales actividades económicas de acá, ¿verdad? De todo el tema agrícola, de todo el tema pecuario, de todo el tema de servicios y de la parte de turismo. Existen muchas cooperativas y ellos se asocian o se agrupan en este tipo de procesos es precisamente para minimizar algún tipo de impuestos que por ley, que por ley los ampara, y también para poder presentarse a las diferentes convocatorias que hace el Estado, ¿sí? Entonces, el Estado a veces lanza convocatorias que necesariamente, ¿sí? Uno de los requisitos fundamentales es que sean empresas o entidades, en este caso, o organizaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces ya hay unos beneficios para ese tipo de procesos, para ese tipo de empresas, con las características que les había dicho anteriormente, que aquí no se pueden repartir, pues lógicamente, las utilidades. Entonces, los requisitos de las cooperativas, ¿sí? Que en este caso se establezca la irrebatibilidad de las reservas sociales en caso
de liquidación y del remanente patrimonial, o sea que no se pueden repartir las cosas. Y eso a veces no lo entienden las personas. Y después legalmente, cuando no hay, en este caso, cuando se le hace seguimiento o algún tipo de interventoría a este tipo de proceso o algún tipo de seguimiento y llega uno, como ha pasado acá, llega uno a las empresas y más cuando han recibido beneficios del gobierno todavía es peor y las personas no saben o no dimensionan en el lío que se pueden meter frente a todo este tipo de procesos. Yo he llegado a algún tipo de empresa donde son organizaciones sin ánimo de lucro que han recibido beneficios del gobierno, se han ganado convocatorias, etcétera, etcétera, y todo lo relacionado con la parte de que les han dado algún tipo de materiales y entonces uno cuando llega allá ya eso no existe. Bueno, ¿y dónde están los equipos? ¿Dónde está la maquinaria? No, eso se repartió o eso se vendió. Y se puede, en este caso siempre va a haber un responsable, que es el representante legal, ¿verdad? De ese tipo de organización y todo va a recaer sobre él. Entonces, si llegado el caso se le genera todo lo relacionado por el incumplimiento a esas condiciones que tienen este tipo de organizaciones, entonces él va a ser el responsable o es el que va a responder más bien por todas las condiciones legales que se le vendrían encima. Entonces, por eso es que se debe determinar aquí si este tipo de sociedad se va a liquidar, entonces el mismo gobierno dice, bueno, ustedes tienen este tipo de activos, se ganaron este tipo de convocatorias donde se les suministró algunas maquinarias y equipos. Voy a buscar una organización que tenga actividades económicas similares o iguales a las que ustedes tienen y esos bienes o esos elementos pasarán a esa otra entidad. Entonces, a veces se desconoce de ese tipo de proceso porque cuando lógicamente uno monta una empresa, uno nunca piensa que la empresa va a quebrar, todo lo contrario. Lo que uno piensa es que todo este tema empresarial o todo este tema de los procesos que se realizan va a generar una evolución constante y pues lógicamente de crecimiento como tal. Bueno, los requisitos de las cooperativas, ¿sí? Vea que se destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, ¿sí? Al crecimiento de sus reservas y fondos, ¿sí? Y a reintegrar a sus asociados para los motivos en proporción al uso de servicio, a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de empresas sin ánimo de lucro, este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro tienen unos fondos. Y esos fondos, la idea, como les dije, no se pueden repartir utilidades, pero sí se debe de reinvertir para todo el mejoramiento o el crecimiento de sus reservas como tal, o sea, tener más impacto, tener más cobertura, tener de pronto algunos equipos de última tecnología, ¿sí? Aunque existen también unos fondos de calamidad, unos fondos de educación, unos fondos de vivienda, donde se le genera o se ayuda o se aporta a los socios o a los asociados a realizar algún tipo de actividad específica, ¿verdad? Y esos fondos tienen unos porcentajes dentro de las utilidades. Vamos a suponer que nosotros montemos, qué sé yo, una fundación y esa fundación gestionó recursos y está realizando actividades y esas actividades nos generan algunas donaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a final de año, a final de año nosotros tenemos 500 millones de pesos ahí en el fondo sin pues, de utilidades o de la gestión que se hizo. Eso no se puede repartir entre los socios, pero sí se puede entonces, no, vamos a destinar el porcentaje que dice por ley para la educación, entonces entre los asociados, los hijos que quieran estudiar, entonces se les da un aporte, un aporte para estudio, el otro que quiera remodelar vivienda, entonces se les realiza pues lógicamente también ese aporte dentro de los porcentajes que dice la ley. Se presentó algún tipo de calamidad, por ejemplo, el tema de que alguien que vivía cerca del río se inundó, etcétera, etcétera. Entonces también existen unos fondos donde se puede generar todo lo relacionado con eh,
el cubrimiento de ese tipo de acción o de actividad en ese momento, ¿sí? Entonces, ese tipo de requisitos se debe tener muy claro. Se debe tener muy claro porque para evitar cualquier tipo de situación no deseada dentro de los procesos productivos o dentro de los procesos que conllevan a esas características relacionadas con la parte, con la parte de no conocer o más bien de desconocer como el funcionamiento de este tipo de empresas. Entonces, las Profe, cooperativas, sí, disculpe, buenas noches. buenas noches. Por ejemplo, en las cooperativas, entonces, los fundadores, pues, ¿qué ganancia adicional tienen? No, ganancia adicional como tal no tienen, ¿sí? Ellos pues lógicamente, eso es una empresa, ellos tienen sus honorarios, ¿verdad? O sus salarios en este caso, sus salarios como tal. Entonces, pero ellos utilidad de, en este caso, que se repartan utilidades a fin de año, no tiene. Pero como ustedes lo saben, de pronto está la ley hecha, pero existe una kriptonita para las leyes, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos, no, es que dentro del fondo de transporte, vamos a, qué sé yo, a cambiar la flota de vehículos, ¿sí? Porque necesitamos un mejor confort, se tiene que justificar, pues lógicamente muy bien. Entonces hacen un cambio, ¿sí? Un cambio, tenían, qué sé yo, tenían un carro gama baja para transportar a, qué sé yo, a los representantes o el representante legal de ese tipo de asociación o de esa cooperativa. Digo, no, se necesita un carro un poco más grande porque se requiere para esto, se requiere para transportar algún tipo de elemento, etcétera, etcétera. Entonces ya él pasó de un carro gama baja a una camioneta último modelo, ¿sí? Eso se puede hacer si se justifica muy bien, dentro de dentro de los procesos organizacionales de este tipo de empresas, ¿sí? Pero los fundadores como tal, de que vayan a recibir algún tipo de utilidades extras, porque son los fundadores, porque son los representantes legales, son los que están enfrente de este tipo de procesos, si nos amparamos bajo la ley, no recibirían ningún tipo de, de utilidades adicionales, no, ¿sí? Pero a través de los fondos se pueden manejar, como les digo, a través de los fondos se pueden manejar recursos dentro de ciertos porcentajes que la ley determina, ¿sí? Ahí sí se pueden manejar esos recursos. Lo demás se reinvierte, ¿verdad? Lo demás se reinvierte. Como les decía, no, es que nosotros somos una asociación que realizamos procesos de transformación agroindustrial. Entonces realizamos todo el tema de pulpas de frutas. Entonces ya tenemos una maquinaria y esa maquinaria ya está quedando corta. Entonces a fin de año tenemos utilidades de 300, 400 millones. Entonces decimos, no, vamos a mejorar la parte productiva. Vamos a comprar una maquinaria más avanzada o vamos a sacar otra línea de producción. Entonces, esa plata o esos recursos o esas utilidades se reinvierten en ese tipo de acciones o en ese tipo de procesos. Pero utilidades como tal que se repartan, no. ¿Listo? Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces tenemos las cooperativas especializadas, ¿sí? Todo lo que se dedican a atender unas necesidades específicas, ¿verdad? A una sola rama económica, social o cultural. Entonces esas cooperativas o ese tipo de empresas se dedican a una sola actividad como tal. Tenemos las multiactivas, ¿sí? Entonces aquí tienen diferentes como ramas de atención, ¿sí? Entonces estas cooperativas multiactivas que nosotros vemos hoy en día, entonces tienen toda la parte de gestión financiera, tiene todo el tema de gestión de proyectos, tiene todo el tema de producción. Entonces, dependiendo de las características, cómo se vaya
estructurando, como se vayan formando este tipo de organizaciones, entonces ya ellas van como determinando en qué áreas se quieren que se quieren involucrar. No necesariamente tiene que ser una sola línea. Y tenemos las integrales, en este caso, cuyo objeto social, que se realizan dos o más actividades conexas. Y estas deben ser complementarias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si son de producción, yo puedo, así como dice acá, si son de producción, yo puedo meterle otra línea de distribución, ¿verdad? Entonces yo tengo la cadena productiva, pero también tengo la cadena de distribución o otra cadena complementaria, en este caso destinada a la comercialización, ¿verdad? Si es el tema de prestación de servicio, entonces yo puedo generar algún tipo de proceso relacionado con logística, o de pronto con distribución de procesos. Entonces deben de tener actividades conexas, ¿sí? O estas actividades deben de, en este caso, ser sucedáneas, ¿verdad? O sea que se complemente una con otra. En cambio, las multiactivas no, las multiactivas sí pueden ser cualquier tipo de actividades, así no tengan, no tengan algún tipo de conectividad. Bueno, tenemos otra empresa que es la sociedad por acciones, ¿sí? Esta es una empresa creada por una o más personas eh, mediante un acto de constitución perfeccionado, ¿verdad? O un acuerdo, o eso también se llaman estatutos, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? La participación de las personas está representada en plata y a eso se le llaman, cuando se está conformando, acciones. Entonces, si somos dos personas, entonces la empresa se va a conformar, qué sé yo, por 100 millones de pesos. Entonces, mi aporte es de 60 millones y el aporte de la otra persona es de 40, entonces yo soy el mayor accionista con el 60% de las acciones, ¿sí? Y así, pues lógicamente, a medida que van pasando los años y dependiendo, pues lógicamente, de la actividad del crecimiento o de la evolución de la empresa, esas acciones pueden ir valorizándose. Y cuando quiere ingresar una persona, otro socio, entonces ahí ya se ponen de acuerdo y pues yo le vendo mis acciones o le vendo parte de mis acciones y ahí se ponen de acuerdo quién es el que va a quedar como al frente del proceso como tal, ¿sí? Esto también puede ser, las sociedades por acciones pueden estar conformadas por personas naturales o por personas jurídicas, o sea que dos empresas puedan fusionarse o puedan, en este caso, llegar a crear una sociedad por acciones donde tengan actividades económicas similares o puede ser actividades económicas conexas, ¿verdad? Que conlleven una cosa a la otra. Por ejemplo, qué sé yo, un laboratorio, un consultorio con un laboratorio, ¿sí? Entonces son dos tipos de actividades, pues son actividades diferentes, pero puede que en el fondo tengan algún tipo de conectividad. Tenemos de pronto la que más se utiliza, la que las personas más usan por la facilidad y de pronto por los lineamientos estatutarios que se determinan por ley para su creación y para su liquidación también, ¿sí? Que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, la famosa SAS. Esas son las que más se encuentran hoy en día, ¿verdad? Entonces, tiene la libertad de reglamentación que gozan los socios a ser parte de ella. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Esa sociedad pues, es un contrato y aquí nosotros como SAS, nosotros podemos tener dentro del objeto social, ¿sí? O sea, dentro de las actividades económicas, nos pueden meter lo que sea, ¿sí? Entonces, cambiando pues lógicamente, o cambiando no, incluyendo pues lógicamente los códigos en este caso de información tributaria, financiera, bueno, todo ese tema. Entonces, estas se usan mucho precisamente por eso, porque una sola empresa puede tener servicio de, qué sé yo, de venta de carro, pero también tiene venta de repuestos, pero también tiene de reparación, bueno, también tiene de todo lo relacionado con accesorios, bueno, entonces ahí el objeto social se pueden incluir
todas las características que se quieran frente a este tipo de proceso. Acá también es por acciones. Los socios se puede conformar por una o varias personas. Los que integran este tipo de proceso lo hacen a través de acciones, ¿sí? Pues aportan dinero o aportan, su aporte puede ser dinero, en especie, en conocimiento o en la parte también de labores, y se determina a través de acciones, ¿sí? Se determina a través de acciones. Procedimiento para crear una empresa, ¿sí? Primero se debe elaborar algo que se llama minuta de la constitución de la empresa. Eso en las cámaras de comercio nos lo dan, ¿verdad? Entonces ya nosotros debemos de determinar todo lo relacionado, cómo queremos hacer, qué es lo que se va a realizar en la empresa. Entonces ya hay unos formatos preestablecidos donde nosotros determinamos qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y que debe estar dentro de un marco legal o un marco jurídico. Luego se debe de revisar el tema de homonimia, ¿sí? O sea, que no exista otra empresa con el mismo nombre o nombres similares, ¿verdad? Nombres similares. Entonces eso anteriormente se tenía que ir hasta las cámaras de comercio, pero ya eso hoy en día se puede revisar virtualmente de que no exista, si existe alguna empresa con nombres similares. Luego viene la elaboración de la escritura pública. Esta se tiene que realizar, pues se debe de autenticar, ¿sí? Pues en notaría. Después que tengamos todo eso, ya en Cámara de Comercio nos expiden el NIC y el RUT, ¿verdad? Que es como la cédula, es la cédula de la empresa. Luego viene todo lo relacionado con la información de industria y comercio, si vamos a utilizar avisos, si vamos a utilizar tableros, por eso se debe de pagar. El uso del suelo, también donde está ubicada o donde va a estar ubicada el establecimiento. Entonces ya determinan, ustedes saben que el uso del suelo lo determinan las alcaldías de cada municipio y de acuerdo al POT se determina si esa área es industrial, si esa área es doméstica, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya dependiendo de ese domiciliario es el tema, es el término. Sí, sí, y entonces ya dependiendo de esas características, entonces ya uno hace los pagos correspondientes frente a todo ese tipo de procesos, ¿sí? Todo el tema de seguridad social, o sea, la empresa debe estar afiliada, ¿sí? O los representantes, perdón, los que hacen parte de la empresa deben estar afiliados o deben de reportar todo lo relacionado con seguridad social, todo lo que tiene que ver con salud, pensión, cajas de compensación, etcétera, etcétera. Porque este tipo de procesos, o más bien este tipo de evidencia, la solicitan si van a hacer algún tipo de solicitud bancaria, si van a empezar a realizar algún tipo de pronto, si van a participar en alguna convocatoria. Entonces, piden todos estos requisitos de representante legal y de algunos miembros de las empresas, de la empresa como tal, si están al día con todo este tema de la seguridad social. Eh, Certificado de un usuario de música en la oficina de Saico y Asimpro, ¿verdad? Porque si no viene Saico y Asimpro y nos cobra ese tema relacionado como por el uso de la música. Por ejemplo, las oficinas no generan, no generan este tipo de certificado. Pero si yo tengo un almacén y en el almacén yo pongo publicidad, yo todo el tiempo tengo algún tipo de, pues proyecto, en este caso todo el tema de música, tengo todo el día estoy en la parte publicitaria, a esos establecimientos les toca pagarle a Saico y a Simpro por el uso, en este caso, de la música, ¿sí? Y más si de pronto si es una discoteca, si es un bar, si es una cafetería, tiene que pagar eso. En caso tal de que yo no tenga que de pronto acciones o actividades que dependan
de este tipo de procesos, o sea, que yo no tengo, o sea, tengo una oficina y ahí yo no coloco como música para que escuche las personas, como eso, a veces que pasamos por esos almacenes y tienen esos baffles ahí sonando, esas personas les toca pagar todo el tema de Saico y Asimpro. Pero si yo tengo una oficina donde no hay ese tipo de acciones o actividades, no me corresponde pagar a Saico y Asimpro. Y por último, tenemos todo lo relacionado con la parte de las visitas de la seccional de salud, en este caso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el control sanitario, que nos deben de dar un aval, ¿sí? Nos deben de dar un aval precisamente para el funcionamiento de que está todo dentro de las condiciones de higiene y de salubridad para el funcionamiento de ese tipo de establecimiento. Tenemos la inscripción a la seguridad social y EPS, que eso va relacionado con lo que vimos anteriormente, que está directamente que está ligado con la certificación de la seguridad, las cajas de compensación, la afiliación a las cajas de compensación para cumplir con la obligación de los aportes parafiscales, ¿verdad? Que esos aportes que se hacen a algunas entidades que el gobierno designó precisamente para que le den algunos aportes para el funcionamiento, por ejemplo, el ICBF, el SENA, que se le dan como ese tipo de aportes para el funcionamiento. La afiliación a la administradora de riesgos laborales es de obligatoriedad que todas las personas que estén en la empresa estén afiliadas a la ARL y dependiendo la categorización del riesgo que se determine frente a la actividad económica de la empresa. No es lo mismo yo tener una oficina que presta un servicio, por ejemplo, de, qué sé yo, de asesorías contables, que tener una empresa, donde se preste el servicio, como de la compañera acá que tiene el proyecto de limpieza y desinfección domiciliaria, ¿sí? Pues esas personas que van a hacer o que van a prestar ese servicio no pueden tener el mismo nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque ellos tienen de pronto mayor probabilidad de sufrir un accidente, de generar algún tipo de factor de riesgo, ¿sí? Con respecto a otra que solamente está en la oficina. Eso no quiere decir que todos los que hagan parte de la empresa tienen ese mismo nivel de riesgo. Hoy en día se hace una clasificación por puesto de trabajo, ¿sí? Todo el tema de los puestos de trabajo se clasifican y la misma ARL es la que genera, en este caso, el nivel en el cual va a quedar esa empresa o los trabajadores de esa empresa, en este caso, como asignados, ¿sí? Entonces, si yo tengo un acerrío, por ejemplo, pues los trabajadores que hacen como toda la parte operativa deben de tener un nivel de riesgo 5, ¿sí? Pero si yo soy desde la parte administrativa, yo soy el que lo administro, yo soy el que realizo como toda la gestión organizacional de la empresa, pues no necesariamente yo debo de tener nivel de 5. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser parte productiva. Entonces ya esa clasificación por puesto de trabajo lo hace, la ARL. Y por último, tenemos que las empresas deben de crear pues unas cuentas corrientes, eso es de obligatorio cumplimiento para todo el tema también de impuestos y de pagos relacionados con esas características que tienen que ver con las condiciones de formar parte como una empresa o como una figura jurídica ante el Estado. Entonces, hoy en día, esto obliga prácticamente a las personas o a todos nos está obligando a todos formalizarnos, nos está obligando, porque es que ya a mí no me venden si yo no tengo un RUT, ¿verdad? A mí no me venden si yo no tengo de pronto, o yo no puedo vender si yo no tengo facturación electrónica. Entonces, hoy en día ya está como que todo el tema gubernamental alineándonos precisamente como en búsqueda de esa formalización y pues lógicamente mayor recaudación de impuestos de este tipo de entidades. Mónica, cuenta. Profe, ¿será que me da un recorderis, una ampliación de la diferencia entre cuenta corriente y cuenta de ahorros? Por favor.
Bueno, el tema de las cuentas, pues las cuentas de ahorro, se supone que la puede sacar cualquier tipo de persona, ¿sí o no? La cuenta de ahorro la puede sacar cualquier tipo de persona, te genera eh, unos intereses por el tema de relacionado con la parte, de los aportes que lleguen ahí o de los recursos que lleguen ahí, ¿verdad? La puede sacar cualquier tipo de persona natural, ¿sí? La cuenta corriente ya es una condición diferente, es un contrato que se hace pues con una entidad bancaria, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya obliga a las empresas a manejar, pues lo que se busca es que se manejen unos montos diferentes y también el pago de algunos impuestos diferentes. Entonces, las cuentas de ahorro, cualquier tipo de persona, y te van a generar, supuestamente te van a generar algún tipo de intereses por los recursos que tú tengas ahí. Y las cuentas corrientes ya son netamente procesos empresariales o para procesos empresariales donde se fijan unos montos, ¿sí? Unos montos diferentes y también unos impuestos diferentes. Se supone que en la cuenta corriente todo lo relacionado con las características de los pagos por los impuestos es menor porque se supone que tú como empresa estás aportándole también otro tipo de impuestos al Estado. Entonces ahí se disminuye como las tasas en este caso de impuestos de los bancos hacia las empresas. Esa es como la diferencia más representativa de estos dos tipos de cuentas. Listo. Ok, profe. Bueno, entonces ya ustedes definen eh, qué tipo de empresa, pretenden de pronto que su proyecto lo puedan operar, ¿sí? O cómo pretenden ustedes que se puede operar el proyecto que ustedes determinen. Entonces, Profe, así, sí, el proyecto no se puede, montar como persona natural. sí, también, claro, claro que sí. Pero, por Pero en ejemplo, algún para... momento, pero en algún momento, la misma dinámica de los procesos como tal, de los procesos eh, empresariales, de los procesos relacionados con la dinámica organizacional, obliga a las personas naturales a formalizarse. Por ejemplo, ya una empresa, vamos a suponer que tú montes tu, tu proyecto como persona natural. Entonces yo soy una empresa. Entonces yo como empresa voy a hacer una actividad en tu establecimiento y te digo, necesito que me coticen esta actividad para 50 personas. Entonces tú dices, bueno, 50 personas, hospedaje, alimentación, guía, no sé qué. Yo le voy a cobrar tantos días, entonces yo le voy a cobrar a 1.000.000 de pesos por persona. Son 50 millones de pesos. Entonces ya tú, ¿cómo cobran las personas naturales? A través de cuentas de cobro, ¿sí? Y ya una cuenta de cobro que supere unos ciertos límites para una empresa no es rentable. ¿Por qué? Porque sencillamente yo como empresa, yo sí te puedo pagar esos 50 millones, pero también si tú me generas factura, tú me vas a generar un IVA, tú me vas a generar todo lo que corresponde por ley y yo como empresa me puedo descontar, tanto tú como yo se pueden descontar algún tipo de impuesto. Entonces yo como empresa, si tú no me vas a generar una factura legal,
Entonces yo digo, no, no me sirve. No me sirve que tú me generes cuenta de cobro, porque esta cuenta de cobro yo te la tendría que pagar directamente y dentro del proceso contable me va a afectar, ¿sí? Ok, Mónica, profe. cuéntanos. Profe, con respecto a lo que usted dijo, de hecho hay empresas que antes de validar la cotización, primero preguntan que qué tipo de facturación tienen, por eso mismo que usted está diciendo, por el IVA descontable, todo eso, porque se curan en salud y como eso les beneficia, antes de preguntan. Y si, por ejemplo, Exacto. la empresa entonces no tiene facturación electrónica o con IVA, la descartan. Sí, porque es que ya facturar un monto tan alto a través de cuentas de cobro es muy complicado. Weimar, Buenas noches. Pues quisiera aportar un poquito con respecto al tema que se está hablando. Eh, pues dentro de la experiencia que vivimos nosotros dentro de la empresa que se creó, pues que es de un amigo mío, él inicialmente empezó como una empresa de personal. Entonces hay ciertas cosas o ciertas que pueden pasar legalmente, demandas, trabajadores que salen mal, que salen con sus problemas, no porque la empresa lo genere, sino que hay personas conflictivas como tal. Entonces, para no afectar la parte económica personal de él, se creó una SAS. Entonces ya lo de él queda blindado, lo de él no sería tocado en caso de demandas o en caso de problemas con la DIAN o cosas similares, lo de él pues queda totalmente aparte. Si es una persona natural, una empresa de persona natural quedaría como con esa dificultad, que en caso tal de una demanda, en caso de la DIAN, irían directamente a la cuenta personal, irían directamente a todo el patrimonio que tenga esta persona. Entonces, por eso no recomendaría la parte de persona natural. Con respecto a la facturación, sí, nosotros hemos recibido facturas inclusive costositas de personas naturales y electrónicamente también se puede hacer, no hay ningún problema. Con respecto a otro datico de la cuenta de ahorros y la cuenta corriente, la cuenta de ahorros se toma para ahorrar y no para hacer tantos movimientos. Y tiene unos, supuestamente, en teoría, tiene unos incentivos con respecto a intereses. Mientras que la cuenta corriente no tiene esos incentivos con respecto a intereses, pero tiene la posibilidad de hacer muchísimos movimientos y no cobrar como el costo, como las cuentas de ahorro que tienen, como, bueno, usted puede hacer tantos movimientos en el mes. Es como más limitada en ese sentido. Pues ese es como mi aporte principal. Espero un más aporte de los compañeros. listo, Weimar, dale, muchas gracias. Sí, de todas maneras, como les digo, cuando nosotros estamos iniciando, cuando nosotros estamos iniciando en un proyecto, cuando nosotros estamos iniciando de pronto en la creación de una empresa o para operar ese tipo de proyecto, ya tendríamos que mirar bien cuáles van a ser los beneficios o las ventajas que yo tengo o desventajas que se pueden tener al momento de formalizar. ¿Por qué? Porque posiblemente, qué sé yo, a los 3 meses eso definitivamente eso no dio y crear una empresa es muy fácil. Crear una empresa, eh, ahorita yo no sé si ustedes están, de pronto han escuchado por ahí, porque hay muchos comerciales frente a eso, mucha propaganda frente a eso, que una empresa en la Cámara de Comercio la crean en 1 hora, ¿sí? O si ya es algún tipo de sociedad un poco más específica, en un día tú creas una empresa, pero allí disuélvala, ¿sí? El proceso de disolución de esa empresa, de una empresa, es muy, muy complejo. Entonces, pues dependiendo de la misma dinámica del proceso, ya nosotros podemos determinar, no, quiero empezar como persona natural, dependiendo como la misma dinámica. Es que el mismo ejercicio de la operatividad del proyecto ya me obliga a mí a los procesos, en este caso, a la formalización o de pronto a avanzar en una acción como tal. Eso es como el tema de las certificaciones, ¿verdad? Entonces yo digo, no, yo no necesito certificarme en calidad, ¿sí?
pero es que la misma dinámica del mercado te puede obligar a certificarte. ¿Por qué? No, es que mire que aquí las personas no contratan empresas de asesorías aquí en Urabá porque no están certificadas. Entonces, ¿con quién contrato yo? Con las pequeñas empresas, pero las empresas grandes no, porque las empresas grandes, como están certificadas, entonces buscan otras empresas que le brinden ese tipo de servicios que tengan certificación. Entonces, ¿de dónde las traen? De Montería, de Medellín, de Bogotá, o inclusive a veces hasta internacionales. Entonces, la misma dinámica del mercado te obliga. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo la capacidad, tengo el personal, tengo la maquinaria, lo único que me hace falta es el proceso de certificación. Pero eso ya es la misma dinámica del mercado quien me está obligando, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Me está obligando a realizar ese tipo de actividad o de acción específica, ¿sí? Listo, muchachos. Profe, Sí, Sí, y, profe. y también para crear la empresa, pues tiene un costo en Cámara de Comercio y hay que pagar unas mensualidades, ¿o no? mensualidades no, pero sí para la creación tiene un costo, ¿verdad? Desde 0.1 millón hasta 9.9 millones, entonces tienen como unos valores. Ya de 10 millones no recuerdo ahorita las cifras, pero sí tienen, claro, de acuerdo al activo, al capital de creación de la empresa, entonces ya tú pagas, en este caso, tienen unos valores ya específicos en las cámaras de comercio, claro que sí. Las mensualidades como tal no, pero sí todo el tema relacionado con la parte de industria y comercio, todo lo relacionado, pues lógicamente, con los impuestos que tú tienes que pagar frente al manejo dependiendo de lo que tú manejes, de los activos que tú manejes. Bueno, son varios factores que influyen ahí, pero que tú tengas que pagar una mensualidad por tener la empresa, no. Ya son como los impuestos que el Estado te coloca, ¿sí? El Estado coloca o los impuestos a los cuales tú estás obligado a realizar algún tipo de acción o pagar ese tipo de impuestos. Entonces ya sí existen lógicamente unos valores dependiendo eh, la, los activos que tiene la empresa. Profe, lo que hay que tener en cuenta ahí es que cada año hay que hacer renovación de Cámara de Comercio y eso sí lleva un costo. Exacto. Todos los años, hasta el 31 de marzo, ¿verdad? Hasta el 31 de marzo hay plazo para renovar la Cámara de Comercio, todos los años. Y hay unos impuestos también que se pagan como trimestralmente, ¿verdad? Dependiendo la actividad económica, pues, de la empresa. Entonces, a veces esa es como la ventaja con las entidades sin ánimo de lucro, porque las entidades sin ánimo de lucro están exentas de algunos impuestos, no de todo, de algunos impuestos, ¿sí? Entonces, eso sería lo que habría que analizar bien, cómo queremos nosotros que opere el proceso como tal. Bueno, les voy a compartir aquí entonces ya todo lo relacionado con la estructura final de entrega. Weimar, cuéntanos. No, profe, se me había quedado levantada la mano. Pero Dale, claro, muchas gracias. no hay problema. Bueno, entonces vean, esta es la estructura, ¿verdad? Esta es la estructura de entrega final del proyecto. Entonces tenemos pues el nombre del proyecto, la cobertura y localización, o sea, pensamos que va a quedar el proyecto, el sector y tipo de proyecto. Recuerden que eso ya está en el formato de plan de negocio, pero entonces ahí lo describen. Tenemos el diagnóstico del problema,
la descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto, o sea, lo que ya nosotros hicimos, ¿dónde? En el árbol de problema, el análisis del árbol de problema y la matriz de prioridades, ¿sí? Entonces eso lo colocamos acá. Tenemos todo el análisis del plan estratégico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, lo que yo les compartí en el Excel. Aquí vamos a colocar el modelo Canvas, ¿verdad? Vamos a describir cuál es la población objetivo, que ya también la tenemos. Introducción, justificación, los objetivos del proyecto. Aquí está todo lo relacionado con la parte del árbol de objetivos, ¿sí? El árbol de objetivos. Bueno, aquí se repitió esta. Bueno, no. Dejemos acá la planeación estratégica. La planeación estratégica la colocamos después del árbol, el árbol de objetivos. Aquí ya viene todo lo relacionado con la viabilidad y sostenibilidad, la ficha técnica del producto o servicio en caso tal de que aplique, ¿sí? Perdón. Sí. El 3 es El 3, los objetivos del la proyecto. Igual yo, planeación. la planeación planeación. estratégica, no, vamos a hacer la planeación estratégica, voy a colocarle, vamos a dejar acá, la voy a quitar de ahí arriba. Lo que es la misión, visión, ¿verdad? Valores, la voy a quitar de acá. Profe, entonces usted vuelve a montar esta hojita porque donde se carga esa actividad está esta hojita. Usted la cambia Sí, entonces. yo ahorita se las comparto se las comparto enseguida por el WhatsApp grupal. Listo. Bueno, entonces tenemos acá la planeación estratégica, tenemos la viabilidad del plan de sostenibilidad, que es la ficha técnica del proyecto del producto si aplica, ¿verdad? Se aplica el plan de negocio. Aquí tenemos todo lo relacionado. Perdón. Sí. Ay, qué pena. Esa que usted dice si aplica, ¿es cuál? Ese cuadro de Excel donde decíamos que sin esto se puede seguir. No, ese es esta, la matriz de prioridades, la que me está diciendo. Esta ficha técnica del producto o del servicio se aplica, ¿verdad? De pronto, no, yo voy a hacer qué sé yo, un producto, la compañera que va a hacer el chorizo, ¿verdad? Los chorizos o los embutidos. Ahí sí hay que hacerle ficha técnica, o sea, cuáles son los componentes, cuáles son, sí, todo lo relacionado. ¿Cómo? El mío que es el hotel no aplica. Ahí no aplicaría, no, ahí no aplicaría porque son muchos los procesos, las acciones que se hacen ahí para describirlas en una sola ficha técnica. Es que esto más que todo es para productos, la ficha técnica es para productos como tal. Bueno, tenemos acá el plan de negocio, ¿sí? Tenemos el flujograma de procesos, que también es el paso a paso que está en el Excel. La estructura organizacional, aquí lo que vamos a incluir es todo el tema del organigrama, ¿verdad? El organigrama. Aquí tenemos la descripción de cargos y funciones, que ya lo tienen también. La distribución en planta, que es todo lo relacionado con el esquema, ¿sí? Con el esquema que ustedes hicieron. El planeador, que también lo tenemos. Marco de referencia, aspectos legales. Hay que consultar los aspectos legales, qué requisitos legales tiene ese tipo de proyecto, ¿verdad? Si hay alguna restricción normativa o si hay algún tipo de habilitación, ¿sí? Por ejemplo, para el tema de los hoteles hay unas normas que se llaman normas sectoriales si no estoy mal, normas sectoriales de turismo, algo así, ¿sí? Normas sectoriales, bueno, se llaman, déjame yo las busco acá, un momentico.
Normas sectoriales de turismo, creo que es que se llama. Es que no he abierto ni Google. Sí, normas sectoriales de turismo, creo que es la que le aplica. Eso, la NTS 002 es la que le aplica. Entonces habría que mirar si existe algún tipo de restricción legal, ¿verdad? O qué aspecto legal yo debo de cumplir para el funcionamiento de esa empresa, por ejemplo, de ese proyecto. Por ejemplo, para el tema de Aurelio, de Weimar, de Evelyn, existen unas condiciones o unos aspectos legales relacionados con todo el tema del ministerio, ¿verdad? Que para la habilitación de ese tipo de proceso. La conformación legal de la empresa, lo que acabamos de ver, qué tipo de empresa se pretende realizar. Acá ya viene el análisis de la estructura, el análisis de los instrumentos, ¿sí? O sea, la encuesta que ustedes realizaron, y el análisis de la metodología, o sea, es lo que nosotros hicimos, lo que se debe hacer. O sea, tantas personas contestaron que sí, entonces se hace como la relación o se hace la inferencia ahí frente a esa aplicación de esos instrumentos. Pues las conclusiones, referencia, en este caso, si las hay, ¿verdad? Si las hay, me imagino que sí, y anexos, si también los hay. Entonces esa es como la estructura ya de manera general, o ya como el entregable final frente a todo lo que tiene que ver con la parte de la entrega final del proyecto. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, inquietud. Sí. Sí. Eso está hasta el viernes. La fecha no lo va a dejar. Eso, la idea es máximo hasta el domingo. ¿Por qué? Porque ya en Confenalco tengo que pasar, pues lógicamente, el reporte. Igual ya es como consolidar todo lo que tienen. Es consolidar todo lo que tienen porque ya la gran mayoría, por ahí el 90% de lo que está ahí, ya nosotros lo trabajamos acá. Bueno, profe, gracias. Listo. Profe, ¿dónde, de pronto fue que no escuché, dónde va la matriz de comparación? De prioridades. No, la de donde vamos a poner 10 cualidades de nuestra empresa y nos vamos a comparar con referencia a otra. Ok. La semana pasada. Eso fue lo que borré. ¿Dónde era que estaba eso? O sea que ya no va. No, sí. Espérate un momentico, que eso fue lo que borré. No, que yo me confundí ahí. Es aquí. ¿Qué es el análisis? Sí. El análisis del plan estratégico. El Excel, por eso yo le había colocado ahí Excel. Entonces, ahí es análisis de matriz del perfil Del perfil, sí. competitivo. Ajá. Eso, acá. ¿Listo? Análisis de matriz del perfil competitivo. Listo. Muchas gracias por recordarme. Okay. Cuéntame, Javier. Buenas noches. Lo que pasa es que venía viajando y no apenas estoy conectándome a la clase. Para ver si me hace el favor y me envía la grabación para yo ubicarme y organizarle ya todo lo Claro que del sí, de proyecto. una. Claro que sí. Listo, bueno, gracias.